Bueno, este es el tutorial de la animación correspondiente al home. En este vamos a desarrollar utilizando el programa Itch Animate. Y pues vamos a arrancar de una vez. ¿Cómo funciona? Itch Animate, como les digo, lo pueden descargar de la suite de Adobe, la versión trial, o pues pueden pagarlo o conseguirla como quieran. El caso es que la versión está desde la versión 2013, que es la Creative Cloud. Es un programa reciente y no, pues igual tiene muchas posibilidades, pero aún está en construcción. Entonces, bueno, lo primero que vamos a trabajar aquí es crear un nuevo archivo, una nueva composición. Los que hayan trabajado Flash o hayan trabajado Premiere, After Effects, es muy similar el ambiente de trabajo, ya que trabajamos sobre una línea de tiempo. La estructura del programa es sencillísima. En la parte izquierda podemos ver las propiedades de los elementos que estén en la composición. En la parte central van a estar pues, los elementos que vamos a trabajar como lienzo y que el usuario al final va a poder visualizar cuando esté cargando la página web. En la parte inferior está la línea de tiempo donde podemos aplicar las animaciones a los objetos conforme se vayan creando los contenidos. Y en la parte derecha, el panel de símbolos y fuentes que normalmente lo utilizaremos cuando hagamos trabajos más sencillos. En este caso, el ejercicio va a ser muy fácil, muy puntual y vamos a trabajar netamente con la línea de tiempo. Y de pronto, pues ya lo último veamos un poco de interactividad con algunos comandos, pero pues igual será algo muy reducido. Vamos a desarrollar. ¿Qué puntualmente vamos a desarrollar? Esta estructura. Una animación sencilla donde aparezca cuando se recargue el logo, un texto y tres productos. Y una vez se carguen los tres productos van a quedar en modo rotativo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, listo. Entonces, obviamente debemos tener ya preparado en nuestra composición el orden de cómo se va a generar la animación. Como se dieron cuenta, lo primero que aparece es el logo y luego aparece el texto. Y finalmente aparecen pues, los productos que se van a vender o que se van a mostrar dentro de ese mismo banner. ¿Qué vamos a trabajar? Importante definir el ancho del lienzo, dado que ese es el tamaño final basado en píxeles que vamos a utilizar para visualizar nuestro contenido. Si ustedes quieren un lienzo más grande o más chico, simplemente aquí en ancho y en alto, que equivale a width o a height, le van a modificar las propiedades, las medidas. En este caso, pues lo voy a dejar algo sencillo, voy a dejar las medidas de 600 píxeles. Recuerden que lo pueden utilizar directamente tecleando 600 por 400 y ya con eso quedamos listos. Si quisiera que mi fondo tuviera un color en especial, aquí en la parte de la paleta de color puedo definir qué color quiero aplicar a mi fondo. Como mi fondo quiero que se integre con el diseño web de mi página web, voy a dejarle un alfa de 0. La transparencia en este panel yo puedo subirla, dejarla al 100% o dejarla al 0. Si se fijan, estos son propiedades netamente CSS. Al ser CSS, pues es lo mismo que lo estuviera definiendo dentro de una hoja de estilo de cascada, pero en este caso la interfaz me ayuda a escribirlo automáticamente. ¿Qué vamos a trabajar adicional aquí? Pues podemos definir anchos mínimos, anchos máximos, comportamientos como tal de cargadores, pero vamos a hacer todo eso solamente el contenido principal. Lo primero que hay que hacer antes de empezar a crear contenido es estructurar dónde va a estar el archivo fuente. Me refiero a archivo fuente como en caso de Illustrator, en el caso de Photoshop, el PSD o el .ai que normalmente utilizamos para seguir trabajando en el proyecto. Eso es lo que vamos a configurar inicialmente. Entonces, para hacer eso, nos vamos a archivo, le decimos guardar como. Y como este proyecto que vamos a guardar va a ser parte de un proyecto más grande que va a ser la página web, entonces debe estar asociado dentro de ese sitio, ¿cierto? Para eso la carpeta plantillas contiene pues toda la estructura que ya hemos desarrollado anteriormente con las plantillas y con las páginas que se han creado. Para eso pues la animación quiero, para evitar pues cualquier confusión, una carpeta nueva. Y esa carpeta nueva la voy a llamar animación para poder referirme mucho más fácil o mucho más coherentemente con el contenido que estoy creando. Entonces, dentro de animación, ya dentro debo decirle guardar. El nombre en que voy a guardarlo, simplemente le digo animación. Puedo poner cualquier nombre, no involucra el nombre de la funcionalidad, simplemente es una identificación del objeto. Lo guardo y cuando ya lo guardo, pues automáticamente Itch Animate me genera todas las librerías y componentes que nosotros vamos a trabajar para desarrollar un trabajo mucho más robusto a nivel de JavaScript y a nivel de CSS. ¿Qué vamos a desarrollar acá? Bueno, primero
ya configuramos dónde se van a guardar los archivos, así que cada vez que realice un cambio dentro de mi lienzo de trabajo, se va a guardar dentro del proyecto, dentro del sitio que acabamos de crear. Ahora, configuración de publicación. Lo que vamos a configurar aquí prácticamente va a ser el archivo final, el archivo de producción. Así como cuando ustedes en Photoshop generan un JPG, ese JPG de producción, en este caso vamos a generar una animación con una extensión .oam. Y ese .oam es el que nos va a servir para vincularlo dentro de nuestro proyecto en Dreamweaver. Cuando vamos a generar una configuración de publicación, por defecto nos muestra tres opciones. La primera es cuando queramos hacer una página web desde el 100%, o sea que todo el contenido y la composición que estemos haciendo en HAnimate nos va a hacer un proyecto web. Pero como nuestro proyecto es híbrido y lo que hacemos es codificar directamente en Dreamweaver, pues lo que vamos a generar es un paquete de implementación, para que una vez que generemos este elemento, esta animación, se vuelva un pequeño módulo que se pueda implementar dentro o insertar dentro de algún objeto de mi página web que esté desarrollando. Para eso verificar que solamente esté seleccionado el paquete de implementación. Ahora, ¿qué falta? Definir dónde voy a guardar ese archivo de producción. O sea, por defecto él me guarda o me ubica dentro de la carpeta animación, que fue la que acabé de definir para guardar el proyecto fuente. Ahí mismo le voy a decir, listo, genéreme esa carpeta para que tengamos tanto el origen como el archivo de producción en un mismo sitio y no tengamos confusiones. Le damos guardar y perfecto, ya podemos arrancar. Tenemos configurado el archivo fuente y el archivo de producción. Vamos a empezar a trabajar. Para empezar a trabajar, pues como les había dicho, lo primero que entra a la escena van a ser el logo y el texto. Para eso previamente pues hay que buscar los elementos que ustedes vayan a trabajar a importar en el lienzo de trabajo. Para eso, archivo importar, seleccionan el producto que van a trabajar. En este caso ya tengo algunas imágenes preseleccionadas, en este caso un logo ahí del ejemplo. En el momento en que yo importe el logo puede ser tipo PNG, TIFF, JPG, BMP. Obviamente recomiendo que las medidas sean, si en el caso puntual de que la medida sea esta, digamos, el 100% sea este tamaño, o si sea más chico, yo normalmente prefiero trabajar con medidas más grandes en caso de que el usuario quisiera hacer un zoom a la página o a la animación y que las imágenes basadas en JPG no se me vayan a pixelar. Para eso, bueno, simplemente importo primero el objeto que voy a trabajar, en este caso el logo, luego posteriormente vendré a importar el texto. Entonces aquí en la parte de arriba, si se fijan, hay elementos para construcción. Simplemente son algunos vectores, herramienta rectángulo redondeado, una elipse y textos como tal. El texto es para el título, pues el título lo voy a hacer aquí por este lado, la parte inferior. Debajo del logo, cuando ustedes dibujen el área de trabajo para definir el texto, pues simplemente aparece un cuadro donde vamos a diligenciar la información que va a aparecer ahí. Entonces, no sé, como es una página de un restaurante, pues definiré descuentos del 50% como en hamburguesa. Ya, con eso ya tengo más o menos el contenido que necesito. Si ustedes quieren cambiar las dimensiones del objeto, lo pueden escalar o lo pueden reestructurar. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo, por ejemplo, utilizo las guías de escala para el objeto, yo lo que hago es desplazar los caracteres dentro del contenedor. Pero si yo lo que hago es transformar el vector, o sea, transformar esta caja de texto y volverla a un vector, lo haría con transformar. Transformar ya no me permite solamente ampliar el ancho del contenido, sino el contenido como tal se vuelve un vector y lo puedo estirar dentro de mi pantalla. Entonces en este caso no me interesa hacer eso, solamente trabajar con el texto. Pues para eso no voy a trabajar con herramientas de transformación, solamente con las de edición de anchos y de altos en el caso que lo llegue a necesitar. Cuando acaba de importar los dos objetos, ¿qué me generó en este momento? Me generó dos objetos para animación. Esos dos objetos aquí en la parte inferior de la línea de tiempo aparecen con un nombre específico. En el caso dado que su imagen tuviera un nombre súper extendido, por ejemplo, no sé, como los que uno baja en internet y tienen muchos nombres, una extensión de nombre muy grande, pues para poder identificar yo recomiendo seleccionar el objeto que corresponda, darle doble clic y aplicarle el nombre como pues, un nombre más coherente. En este caso, pues luego se llama la imagen y pues suena coherente a lo que quiero trabajar dentro de mi animación. Text como tal también es muy diciente, pero podría decirle título.
y ya con eso sería mucho más fácil. Recuerden, pues los nombres acá no quiere decir que si los pongo de X o Y forma va a funcionar mejor o peor la animación. Esto lo hago netamente para poder entender el flujo de trabajo en el momento en que vinculemos muchos elementos a nuestra escena. Ahora, una vez definido eso, vamos a generar el primer segmento de animación. El primer segmento de animación lo vamos a hacer que aparezca de izquierda a derecha el logo y luego que aparezca el texto pues que aparece aquí referenciado de descuentos del 50% en hamburguesas. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Primero animamos el elemento que vamos a desarrollar, primero el logo. El logo normalmente en la animación pues no aparece automáticamente dentro del cuadro de trabajo, sino aparece por fuera. Lo mismo con el texto, pero primero vamos a hacer este y luego trabajamos con este. Ahora, como sabemos que la animación proviene de izquierda a derecha, pues vamos a dejar el origen definido, que vendría siendo fuera de la escena. Para eso vamos a empezar a trabajar directamente en nuestra línea de tiempo. Si se fijan aquí en la parte de la línea de tiempo, en el elemento superior hay un nodo que normalmente es el pivote controlador del tiempo, que me va a definir el origen y el final y cuánto tiempo se va a demorar haciendo esa transición. Este programa es basado en transiciones y pues lo que nos va a facilitar mucho es evitar hacer cuadro por cuadro el movimiento o la interacción de los objetos que estén apareciendo dentro de nuestra animación. ¿Qué hago primero? Defino un punto inicial, un punto de origen de la animación. Como vamos a arrancar con logo, al momento de tenerlo seleccionado, aquí en la parte de abajo también aparece logo. A ese logo le vamos a definir un punto de origen. Como la animación está orientada a solamente animarlo desde el eje X, ¿sí? Pues le voy a decir que en posición y tamaño en esta sección, la propiedad que voy a trabajar va a ser la de izquierda. Entonces, les aparece un nodo en cada una de las propiedades. Si se fijan, hay una especie como de rombos. Los rombos permiten añadir fotogramas clave donde me definen el origen de la animación o el fin de la animación. Entonces voy a definir el origen acá. Presiono el fotograma y al momento de presionar me aparece en la parte de la línea de tiempo la propiedad que voy a modificar. En este caso, si se fijan, left de izquierda me aparece aquí debajo de la animación que estoy creando, del elemento que acabé de generar. Desde la izquierda me muestra que el punto inicial va a ser menos 161. Es negativo pues dado porque estoy aquí en la parte externa del contenido que prácticamente funciona. Si ustedes también se referencian en la regla que aparece en X y en Y, ustedes se podrán fijar dónde más o menos están situadas las coordenadas en píxeles de los objetos durante la ejecución de las animaciones. Ahora, mi primera animación voy a decir que dure un segundo. Cuando ustedes se desplazan en la línea de tiempo, si se fijan en el numerador, aparecen números pues en milisegundos. Dado que las animaciones en JavaScript o en web como tal no se trabajan en unidades de 1 segundo, de 2 segundos, 3 segundos, sino en milésimas de segundo. En este caso, 0,1 equivale a 1000. Y ese 1000 pues va a ser el segundo que vamos a desarrollar la animación. Entonces vamos a hacer la primera transición, que es la más sencilla. Seleccionamos ahora la imagen y con la tecla Shift y dando clic sostenido y desplazando el objeto hacia donde yo quiero que termine, suelto, y al momento de soltar ustedes se pueden dar cuenta que me genera una transición. El color de esa transición es directamente asociado al color que se le asigna a la capa donde he creado el objeto. Si se fijan, el logo tiene una capa de un color verde claro, otra de otro color como verde tipo turquesa, otro amarillito. Entonces, y así conforme vayamos empezando a vincular elementos dentro del proyecto, se generarán colores asociados a ese objeto para que en la línea de tiempo, como en la programación dado caso, no se nos vayan a confundir los objetos, ni las líneas, ni las animaciones. Bueno, ya tengo entonces la primera. Para verificar que funciona, pues simplemente puedo mover el pivote de control de tiempo y al desplazarlo hacia adelante o hacia atrás veo cómo funciona mi animación. Quiero modificar la animación, lo puedo hacer en cualquier momento, desde el origen hasta el final. Si quisiera que en el origen no arrancara en el segundo 0, sino arrancara a la mitad del segundo, o sea, en 500 milisegundos, entonces si me fijo, se estaría generando la animación sin ningún tipo de cambio, y cuando llegue a 500 ya hace la transición. ¿Qué sucede acá? En este caso la animación se desarrolla mucho más rápido, dado a que el tiempo en el que se ejecuta es inferior. Si quisiera hacerlo pues más grande, pues amplío la línea de tiempo. También puedo definirlo arrastrando todo el conjunto de la animación y me llevo los dos valores.
Ahora, teniendo claro cómo es este esquema, puedo ir a la siguiente parte, que es hacer que aparezca el texto. Entonces el texto quiero que aparezca casi simultáneo como aparece mi logo. Entonces, para eso me voy a ubicar en la misma línea de tiempo, en el segundo cero, y al título, que es este, le va a aplicar un efecto de desaparecer y que vuelva a aparecer dentro de nuestro espacio de trabajo. Para eso, aquí mismo en la parte superior nos aparece un slider donde nos muestra la propiedad de opacity, opacidad, el alfa que va a manejar el objeto dentro de mi escena. Para eso, como quiero que cuando arranque mi película no se vea, voy a irme hasta 0. Despliego el slider hasta 0 y luego le voy a definir un fotograma clave. Presiono y cuando me fijo acá, efectivamente la opacidad está en 0 y ya en nuestra composición nos podemos dar cuenta que ya el objeto no está visible. ¿Qué vamos a hacer? La misma estructura que hicimos en el ejemplo anterior. Cuando llegamos al final, ya lo único que nos queda es al elemento que acabamos de definir la visibilidad en 0 le ponemos 100% y ya se genera el cambio. Entonces, si se fijan, ya la línea aparece desde 0% a 100% y efectivamente se hace una transición muy fluida entre los dos. Si quisiera que uno se ejecutara primero que el otro, como ya les había comentado, desplazamos las barras de animación hacia atrás o hacia adelante o achicamos los fotogramas para la transición y generar un efecto pues más asociado a lo que queramos implementar. Ahora, ¿cómo reproduzco? Puedo reproducirlo con el pivote de control o puedo reproducirlo directamente con el control que tenemos en la parte superior de la línea de tiempo. En este caso, cuando hacemos cambios puntuales, esto ya es una parte importante, pues puedo empezar a guardar. Archivo, guardar. Como ya guardamos previamente, pues no necesitamos definir el sitio donde se guarda. Cuando guardamos esto, pues simplemente es para poder tener una base y poder previsualizar. ¿A qué me refiero con previsualizar? Como esto es un producto web, es un componente para verlo desde una página web, simplemente le voy a decir vista previa en el navegador. Y vista previa en el navegador, pues nos va a abrir efectivamente un navegador donde vamos a reproducir la animación. Entonces, en este caso nos va a mostrar estos cambios. Y así conforme nosotros desarrollemos cambios y cambios, vayamos guardándolos, simplemente reencargamos aquí nuestra página web y nos va a mostrar la versión actualizada, tal cual como si estuviéramos programando en HTML, en CSS o en JavaScript. Vamos a continuar. ¿Qué nos falta ahora? La segunda parte de la animación, que es vincular los elementos o los productos. Entonces, para eso voy a insertar o voy a importar las tres imágenes asociadas a ese objetivo. Como son tres productos, en este caso comida, comida 2 y comida 3, yo genero e importo los tres objetos. ¿Qué hago con los tres objetos? Yo les puedo definir unos tamaños que preferiblemente los asocia como al sentido en el que va a entrar la animación. Como mi animación va a entrar de derecha a izquierda, pues los voy a alojar directamente en el punto que corresponda. Entonces aquí fuera de la escena de trabajo, fuera de nuestra composición, voy a ubicar los elementos, en este caso las tres fotos, en el orden en el que yo las quiero ver dentro de mi escena. Entonces, la primera que entraría vendría siendo esta imagen, que es la de la hamburguesa. Esta. Entonces, como es la primera, pues la voy a poner aquí cerquita. Luego la segunda vendría siendo este otro plato. Lo pongo aquí poquito atrás. Y el tercero es este otro plato, que vendría siendo una especie como de sándwich. Este aquí también lo voy a mover un poquitín. Y perfecto, listo. Tengo ya mis tres elementos. Como les decía desde un inicio, en la línea de tiempo, al momento de importarlos, me generan los nombres de los archivos o de cómo se llama el archivo JPG o PNG en este caso. Tengo comida 2 y comida 3, pues si les pusiera cambiar nombres por producto 1, producto 2, producto 3 para que fuera más fácil asociarlos en la línea de tiempo, bien lo puedo hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente desarrollar ya las animaciones. Como nosotros importamos primero el elemento comida, que es nuestro primer objeto aquí para animar, le diré perfecto. Después del segundo 1 vamos a hacer que entre el objeto. Para eso, ¿qué voy a hacer? Le hago el mismo tratamiento. Selecciono la imagen y me voy a la propiedad de izquierda. Le defino un fotograma. Luego le digo cuánto quiero que dure. En este caso la transición va a durar un segundo. ¿Sí? Y la transición va a ser de desplazamiento. Entonces simplemente lo desplazo
y perfecto, me genera la animación. En este caso, ¿qué pasa? Yo quiero empezar a aplicar más cosas. 20 minutos. La animación va a contar con muchos elementos, entonces para eso voy a necesitar más tiempo. Pero si se fijan aquí en la línea como tal, la tenemos, nos muestra apenas 2 segundos, pero yo quisiera aquí aumentar la visibilidad de mi línea de tiempo, achicar las dimensiones. Lo puedo hacer simplemente ajustando el panorama de visualización de mi línea de tiempo, la retrocedo o la amplío según lo que yo quiera. Si mi animación se demora más, digamos un minuto, pues yo puedo alargarla lo que yo necesite. Pero pues como les digo, eso ya va según el proyecto. Como esta animación no quiero que pase de 10 segundos, pues más o menos le pongo el timeline que necesito. Ya tengo la primera parte. Entra la animación. Ahora normalmente los productos cuando llegan a la escena normalmente se dejan un segundo para que la gente los pueda ver. Le va a dar un segundo de reposo. Y lo que hago es simplemente mover el slider para que en este lapso de tiempo la animación se quede quieta y no haga nada. Para eso simplemente la dejo ahí y lo que me resta es pues hacer la segunda parte de la animación. Quiero que se vaya el producto una vez ya mostrado. Voy a hacer un truco sencillo que simplemente sería basándome en la primera animación, que si ustedes se fijan hace el desplazamiento de derecha a izquierda, luego se queda quieto. Lo ideal sería que se fuera pues en sentido contrario, que hiciera el efecto invertido. Para eso pues voy a coger esta que ya está desarrollada y le digo copiar. Lo voy a pegar inmediatamente después de donde yo suelte mi controlador, en este caso en el segundo 3. Pego y me pega la animación, pero si se fijan va a pasar algo. Ejecuto la primera parte de la animación, entra, se queda ahí y en esta vuelvo y arranco y repito la misma animación. Pero no, yo lo que necesito es que se invierta. Para que se invierta doy clic derecho sobre el elemento que acabé de animar, le doy invertir transición. Y si se fijan los valores cambian drásticamente. Ya aquí aparecía de 607 píxeles a 249 y aquí ya al invertirse pues los valores cambian de un lado para otro y ya la animación queda completamente fluida. Cuando ustedes prueben, entra, se queda un segundo, medio segundo, luego se baja. Y con eso generamos una transición fluida sin ningún tipo de problemas. Esto lo recomiendo para cuando hagamos animaciones complejas de desplazamientos, que sean movimientos sinusoidales o que de pronto el objeto tenga muchas características. A veces replicarlas en un efecto de salida es muy complicado, entonces para eso voy a copiar el mismo efecto y lo invierto para que los patrones de la animación se puedan desarrollar más fluidamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? La segunda parte. La segunda parte es coherente decirle que cuando vaya saliendo nuestro primer producto vaya entrando el segundo. Entonces lo voy a hacer aquí casi por este lado, ¿sí? Casi terminando la primera animación. Voy a animar este otro elemento que vendría siendo el plato número 2. Para eso, como decía, ese elemento voy a hacer que entre también de derecha hacia izquierda. Le voy a definir el pivote en izquierda. Luego hago el desplazamiento, pero ojo, recuerden siempre mover la duración total del desplazamiento. Entonces le digo ok, muévase y ya cuando suelto se genera el conjunto. Ahora sale la hamburguesa, entra el otro producto, hacemos lo mismo, dejamos medio segundito ahí como para que el producto se quede y luego podemos coger este otro y copiar y pegarlo, pero en este caso no quiero hacer lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Vamos a hacer que este producto se asocie un poco distinto. Entonces para eso le vamos a decir que el elemento, una vez ya se haya animado aquí, vamos a cambiarle los parámetros. Quiero que cuando entre no solamente haga el desplazamiento, quiero que se mueva escalándose, o sea que cambie sus proporciones de ser pequeño a, perdón, de ser grande a pequeño. Entonces vamos a hacer que entre grande y luego se vea un poquito más pequeño al centrarse en composición. ¿Cómo haría eso? Pues simplemente ya teniendo la base, que es esta, la primera animación, le voy a definir cambios a la estructura. Escalo desde el fotograma 1. Entonces voy a hacer que se vea grande. Aquí. Y al momento de escalar, obviamente al escalar me cambia varios parámetros. Uno es la altura, el ancho y arriba. Prácticamente esos tres objetos, como yo los estoy cambiando manualmente, él me genera el fotograma cada vez. Si se fijan aquí abajo, me aparecen ya los tres nodos para poder programar.
Para eso entonces, ¿qué me falta? Definirles el comportamiento al llegar. Cuando llegan, si ustedes se fijan, el elemento no queda bien, o sea, sí está llegando, pero yo quiero que cuando llegue en una posición un poco más ajustada al tamaño. Le voy a decir aquí ahora en el final que este elemento se achique y quede un poquito mejor, ¿sí? Entonces cuando yo hago ese cambio, automáticamente me genera una transición. Fíjense que ya los valores cambian de lo que he manipulado, porque en un origen eran con un valor específico y luego cuando llegan al final cambian y él automáticamente me hace el cambio y la transición entre los tres y queda súper bien. Entonces sale la hamburguesa, entra esto, hace una especie de zoom y podría hacer el mismo comportamiento anterior. Le doy un pequeño tiempo para visualización, luego cojo el efecto completo, ¿sí? Todo el objeto con los 4 efectos que hice, los puedo copiar. Luego, después del descanso, al pegar, automáticamente me los pega, le doy clic, invertir y automáticamente me funciona todo súper bien. Entonces entra el producto, se escala, se queda un momento ahí y luego se va. Con eso ya fluye mucho mejor. Para previsualizarlo realmente en el navegador, pues guardo cambios, simplemente con control S, command S si están en Mac, y luego vemos en el navegador cuando recarguemos que efectivamente ya los productos quedan. Pero si se fijan hay un pequeño error. Miren que yo acá por error no corrí bien mi animación y se alcanza a ver por fuera de la composición. Eso no debe pasar. Para eso pues simplemente voy a devolverme acá a la animación inicial, que vendría siendo este segmento justo acá, y ahí voy a desplazar el objeto. Pero ojo, para hacer esa corrección debo estar en el fotograma inicial, ver que estemos alineados donde corresponde para que actualicemos la nueva posición del objeto. Y al hacerlo, pues perfecto, ya nos va a hacer esto. Pero si se fijan, como yo copié y pegué esa animación, lo mismo me va a aparecer en este otro segmento, me queda este pequeño filo hecho. Entonces lo que hago es modificarlo y ya, perfecto, queda todo bien. Guardo los cambios, voy a mi página y recargo, y al recargar automáticamente ya no se ve el bloque que teníamos creado antes de la corrección. Listo, vamos súper bien. Ahora, ¿qué nos falta? La tercera parte de la animación, que es el tercer plato. Ese tercer plato lo vamos a hacer. Ahora vamos a hacer el siguiente elemento, que es la animación número 3. Para ese, bueno, en este vamos a hacer una pequeña transición un poquito diferente. Vamos a hacer que cuando llegue el objeto se ubique también igual que los otros, pero que aquí al llegar en esa sección central de la composición se desaparezca. Entonces para eso simplemente elijo el primer objeto y le hago la misma estructura aquí en la animación, la línea de tiempo. Cuando ya vaya saliendo el penúltimo producto, pues aquí más o menos casi al final voy a hacer que este elemento entre a escena. Pero cuando entre quiero que no entre normal, sino que entre inclinándose de 90 grados a 0 grados. Ya les voy a explicar cómo funciona. Para eso les voy a decir que toda animación debe tener un bloque inicial, que es la animación de entrada, la animación base. Para eso esta animación base yo le digo, ok, arranquemos con izquierda, me genere el nodo, luego yo hago el desplazamiento de la entrada de esa animación y digo, quiero que dure esto, aquí abajo lo hago, y le digo, perfecto, cuando entre acá, haga ese proceso. Para ese cuento entonces ya tengo la base, cuando hago ya esta entrada. Cuando ya hago la entrada, en esta base ya vamos a modificar cosas. Entonces me ubico de nuevo en el origen de la animación y vamos a aplicarle unas transformaciones. Entonces para eso me voy a la herramienta transformar, elijo el objeto y lo voy a rotar. Bueno, entonces aquí rotamos 90 grados y se fijan ya me genera el cambio aquí en el fotograma. Hago la misma animación cuando hago el desplazamiento. Pero aquí ya al final lo que hago es ubicarlo donde me corresponde, que es en la posición inicial, y ya cuando hago la entrada, perfecto. Pero en este caso no voy a duplicar la animación, voy a hacer que, sí, perfecto, dure un poco ahí, pero ya cuando lleguemos al final de la animación, en este pequeño bloque, aquí,
aquí, exacto, vamos a hacer que el elemento se desaparezca. Pues fácil, simplemente le voy a decir que en este punto la visibilidad sí sea perfecta 100%, pero que luego, transcurrido un instante, esa visibilidad llegue a cero. Y perfecto, generamos ya la transición. Entonces, si se fijan, ya entra, se queda y luego desaparece. Con eso ya tenemos todo estructurado, nos queda completo el ejercicio. Ahora, ¿qué nos falta desarrollar? Pues guardamos antes, miramos qué tal nos funciona y cuando recargo efectivamente ya los productos empiezan a entrar y ya ustedes, como les digo, pueden cambiar la animación como ustedes la deseen. Pueden elegir cualquier tipo de cambio a nivel de propiedades en el objeto. Si se fijan, al seleccionar el objeto aquí en la parte izquierda hay muchas propiedades. Pueden aplicar recortes, pueden aplicar filtros. Bueno, y ahora terminado ya el esquema de la animación. Aquí al finalizar la animación, entonces esto voy a definir un control específico, lo voy a mostrar aquí. Y es que en el momento en que la película se termina, listo, se genera un fin, pero quiero que se haga el ciclo. Para que se haga el ciclo puntual de la película, debo agregar un activador. Por eso voy a línea de tiempo, insertar activador. Recuerden que el insertar activador se debe ubicar siempre y cuando el indicador, o sea, el pivote, haya llegado hasta el último punto de la animación, hasta el último segundo. En este caso, al segundo 6, donde duró pues la animación ya en toda la estructura que yo desarrollé en el ejercicio. Ahora, como les digo, insertar activador, y ahí al momento de que hago esa operación me aparece un pequeño icono o un pequeño indicador de que ya esa zona va a tener un código. Entonces me muestra un panel en el cual puedo definir cuál va a ser el código. En este caso quiero que reproduzca desde un punto en específico de la película. Entonces le diría que reproduzca desde el segundo 1000. Entonces en este caso 1000 significa 1, un solo segundo. Yo abajo puedo definir en qué momento quiero que arranque. Por ahora le voy a dar 1000 pues para que arranque desde el segundo 1. Si pudiera y si quisiera que la animación arrancara desde 0, pues le doy 0. Si arrancara en el segundo 2, en el segundo 3, en el 4, en el que yo quisiera, simplemente le cambio el valor acá por las milésimas que necesito. Entonces le voy a dar 1000 para que tenga un segundo. Después de hacer eso, simplemente doy clic en cerrar y se guarda la película. Otra cosa importante, no, pues ya creo que prácticamente lo único que falta es guardar los cambios y después de guardar los cambios, publicar. Cuando publico los cambios ya deben estar guardados en mi sitio. Para visualizar esto o poderlo cargar directamente en Dreamweaver, pues ya iría a la estructura que definí en mi plantilla. Para eso pues estoy trabajando en un archivo index, y en ese archivo index, en la zona activa, le iría insertar y en ese caso buscaría elementos de medio, de contenidos multimedia. Entonces en medio le digo composición de each animate y automáticamente pues me lleva al lugar donde yo puedo meter mi animación. Entonces si yo lo guardé como animación o lo guardé en este caso, tengo varios ejemplos. Este, por ejemplo, banner 2. Entonces le digo, ok, guardémoslo. El archivo que va a borrar o que va a implementar dentro de mi plantilla web va a ser uno que tenga la extensión OAM, el que acabamos de publicar desde Each Animate. Entonces, simplemente lo elijo, le voy a aceptar, digo que sí. En el momento de aceptar los cambios, él me importa la película. Obviamente, como les digo, la película se debe adaptar al tamaño en el que yo esté trabajando. Si quiero trabajar ese tamaño, pues listo, perfecto. Si no, pues desde el Each Animate, pues ajusto las medidas de mi elemento para que se vean bien en todo dispositivo. Y algo que me queda pendiente, pues simplemente vendría haciendo la visualización del contenido en mi página web. Para eso guardo los cambios acá. Después de verificar que esté todo guardado, previsualizo mi navegador que yo necesite. Y efectivamente, cuando yo ya cargo la película, debajo de la zona que corresponde, pues ya me carga el contenido y me genera ya pues la multimedia como yo la necesitaba. Entonces esto es simplemente lo que necesitamos trabajar para el ejercicio de Each Animate.
Como les digo, siempre guarden, siempre necesito guardar el archivo fuente y de publicar el archivo de producción. Ya con esto quedamos listos.